La conferencia El Discipulado en la Iglesia es presentada por Pasión por su Palabra, 9 Marcas, Lifeway, Universidad Cristiana de las Américas y Ministerios Genezaret. Buenas tardes, hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes un poquito esta tarde. Y ya es la última sesión del día. Quizás estamos un poquito cansados, pero buscaremos ser amenos. Y esta va a ser una sesión bastante práctica, creo, especialmente pasando más o menos la mitad de nuestra sesión. Entonces estaremos hablando el día de hoy del discipulado, ese es el tema. Y justamente dándole seguimiento a lo que Carlos acaba de comentar, yo quería iniciar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor material de discipulado que tú has visto? Unidos, ¿verdad? Unidos, dice Carlos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Quizás tú en tu iglesia has encontrado otro material que ha sido muy bueno. Y sin duda hay muchos materiales muy buenos que han sido producidos por la iglesia, para la iglesia, en diferentes maneras para cada uno de nosotros. Pero cuando empezamos a hablar del discipulado, casi siempre la pregunta es justamente esa pregunta: ¿qué material puedo usar? ¿Qué material puedo usar? Y necesitamos material. Nosotros en nuestra iglesia usamos y hemos usado materiales de diferentes tipos para discipular a los hermanos. Pero, ¿cuál es el mejor material de discipulado para nuestras iglesias? Y seguramente el título que mencionó Carlos ya les dio una idea de lo que les voy a comentar el día de hoy. Y lo que les quiero comentar el día de hoy es que el mejor material de discipulado para nuestras iglesias es precisamente la Biblia, la Biblia misma. Y otra vez, no quiero dar a entender que lo que Lifeway está haciendo, lo que Poema está haciendo, lo que Editorial Bautista Independiente está haciendo o cualquier otra editorial pudiera hacer cuando están generando materiales que son basados en la palabra de Dios. O sea, no quiero dar a entender que eso no sirve. Pero creo que es una realidad que cuando hablamos del discipulado, de inmediato empezamos a pensar en otras cosas que no son la Biblia, y muchos de los que son hijos de Dios pueden crecer en su vida espiritual, toda su vida espiritual, sin nunca realmente estudiar la Biblia. Me pregunto cuántos de nosotros quizás experimentamos eso hasta llegar al instituto bíblico, al seminario, la universidad donde nosotros estudiamos. Realmente no estudiamos la palabra de Dios. A veces leímos un poquito la palabra de Dios, nos dijeron que debemos de leer la palabra de Dios, quizás intentamos leer la palabra de Dios, pero realmente estudiar y entender la palabra de Dios, bueno, eso quizás no tanto. Y lo que yo quiero enfatizar para nosotros el día de hoy es la importancia de que nosotros hagamos el estudio de la palabra de Dios una parte muy importante del discipulado que nosotros hacemos dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué debemos de darle la prioridad a la palabra de Dios, a la Biblia misma? Bueno, la Biblia es el único material que es inspirado por Dios. Encontramos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, y al ser inspirada por Dios, entonces es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y el propósito de esa palabra es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué otro material podemos encontrar que tiene esta cualidad? Pues sin duda, el mejor material extra bíblico no tiene esta cualidad. La Biblia es el único material inspirado por Dios y que tiene estas cualidades que menciona el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. También encontramos que el único material que es inerrante es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta.
Y si a alguno de nosotros, hasta si el hermano Otto escribiera un material de discipulado, ¿sabes qué? No sería inerrante, no sería perfecto como la palabra de Dios. Si yo escribiera un material de discipulado, no sería perfecto. Si tú escribes un material de discipulado, no es perfecto. Esta cualidad es única a la palabra de Dios. Encontramos en el Salmo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa perfección le corresponde solamente a la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, en la oración sumo sacerdotal de Jesucristo, dijo Jesucristo en su oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo otro material que nosotros estudiamos tenemos que examinarlo, tenemos que cuestionarlo, tenemos que preguntarnos y evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Será lo que dice verdad? Pero cuando nosotros llegamos a las Escrituras, lo que vamos a encontrar es que las Escrituras son veraces, completamente veraces, y es el instrumento principal que Dios usa en nuestra vida para nuestra santificación. ¿Cómo vamos a ser santificados? Por la palabra, que es la palabra de verdad. Obviamente conocemos Hebreos capítulo 4, versículo 12. El único material que nosotros podemos usar para discipular a las personas que tiene esa cualidad de ser viva y eficaz es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, al considerar todas estas cosas que estamos mencionando, creo que podemos llegar a la conclusión el día de hoy que el único material de discipulado que es esencial para el crecimiento de la iglesia es la palabra de Dios, son las Escrituras. Y me encantó lo que Carlos estaba compartiendo en ese diagrama, ¿verdad? Con el circulito y ahí las Escrituras como el fundamento del discipulado y la santificación y el crecimiento cristiano. Todo esto tiene que basarse en la palabra de Dios. Y si pensamos, ¿qué le pasaría a la iglesia si el día de mañana todos los recursos desaparecieran, así en un instante? Todos los libros que nosotros tenemos ahí en nuestra oficina, y otra vez, no estoy peleado con los libros. Si entras a mi oficina, vas a ver un montón de libros, ¿verdad? Me encantan los buenos recursos. Pero ¿qué pasaría para la iglesia si todo eso desapareciera de un día para otro? Bueno, sería una pérdida para la iglesia, sin duda. Perderíamos muchas cosas que Dios ha dado a la iglesia a través de los siglos y que nos son muy útiles para nosotros. Pero en realidad la iglesia continuaría. La obra de Dios avanzaría, porque ninguno de esos libros es esencial. El único material, el único libro que nosotros realmente necesitamos para el crecimiento y el avance de la iglesia no es la Confesión de Westminster, ¿verdad? Ni la Confesión de 1689, aunque algunos la defienden mucho, ¿verdad? Lo que necesitamos es la palabra de Dios. La iglesia lo necesita. Y nosotros, como individuos, lo necesitamos para ir creciendo en nuestra vida espiritual. De hecho, hay cierta manera en que otros materiales que pueden ser muy útiles también pueden llegar a ser dañinos para la iglesia. Y estaba pensando un momento, ¿cómo es que estos materiales pudieran llegar a dañar a la iglesia? Voy a mencionar tres cosas brevemente. La primera es quizás la más obvia, y es si esos materiales nos enseñan algo que no viene en las Escrituras, algo que no es bíblico. Por supuesto, de inmediato ese material sería dañino para la iglesia, pero no es la única manera que nos pudieran dañar estos materiales que son extrabíblicos.
Otra manera que nos pueden dañar es alejándonos de las Escrituras mismas. Porque a menudo lo que sucede es que nosotros empezamos a estudiar, este material es muy bueno, y cuando terminamos ese material buscamos otro material, y entonces estudiamos ese material, terminamos de estudiar ese material y vamos a buscar un tercer material. Otro recurso, y entonces vamos corriendo y nos acabamos todo lo que tiene Lifeway, y luego vamos con Poema, y cuando nos acabamos todo lo que tiene Poema, entonces nos vamos a otra editorial, y vamos así dándole la vuelta, y cuando terminamos con la última, pues entonces regresamos a Lifeway a ver qué sacó Lifeway, que es nuevo, y entonces lo vamos usando. Y en todo ese proceso nos hacemos la pregunta, ¿dónde queda la palabra de Dios en nuestro proceso de discipulado, en nuestra iglesia y en nuestra vida personal? Y a veces todos nosotros podemos estar en una situación donde estamos estudiando acerca de la Biblia, leyendo acerca de la Biblia, pero no estamos estudiando la Biblia misma. Y esto es peligroso tanto para nosotros como pastores, ¿verdad? Cuando estamos preparando sermones, podemos estar usando tantos comentarios y tantas Biblias de estudio que realmente no estamos estudiando el texto mismo. Lo mismo puede pasar en el discipulado dentro de la iglesia. Que los hermanos de la iglesia estén leyendo un montón de otros recursos que pueden ser útiles en su lugar y en su proporción. Pero si esos materiales les alejan de las Escrituras mismas, entonces tenemos un problema. De hecho, hay una tercera manera que a veces podemos dañar a la iglesia usando otros materiales que son extrabíblicos, especialmente cuando los usamos exclusivamente. Y es quizás una manera más sutil, pero posiblemente es la más peligrosa. Y es enviar un mensaje a la persona ordinaria que tú no puedes estudiar la Biblia. ¿Alguna vez te has topado con miembros de tu iglesia que te han dicho eso? Ay, hermano, es que yo no entiendo la Biblia. Y entonces dicen, bueno, déjame darte un material. ¿Qué estamos diciéndoles? ¿Qué es el mensaje que ellos captan? Bueno, la Biblia es demasiado complicada para mí. Pero hay otro recurso. Ese recurso sí es útil. Ese sí lo puedo entender. Ese recurso es más simple. Ese está a mi nivel. Y entonces mandamos el mensaje a las personas de nuestras iglesias que la palabra de Dios está más allá del miembro ordinario de la iglesia. Y cuando pensamos en esto, creo que de inmediato todos nosotros diríamos, yo no creo eso. Pero en la práctica muchas veces sí estamos enviando ese mensaje. Creo que podemos argumentar en contra de esta idea de diferentes maneras, ¿verdad? Creemos en el sacerdocio universal del creyente. Que nosotros no necesitamos un intermediario para poder acercarnos a Dios. Pero a veces decimos, la Biblia, que para ti es un poquito demasiado, entonces te voy a poner un intermediario, que es un autor que probablemente no conocemos o nunca hemos visto, o nunca va a venir a nuestra iglesia, pero ese intermediario entonces es el que ahora le va a explicar lo que Dios realmente dice. Pero uno de los principios básicos de nuestra fe es que cada creyente puede pararse delante de Dios por los méritos de Jesucristo y no necesita a nadie más. Una de las ideas básicas de la Reforma era ese grito de batalla. Probablemente este fue el más importante y de aquí empezaron a partir muchas de las otras solas de la Reforma, ¿verdad? Sola Escritura. Solamente la Escritura, eso es lo único que nosotros necesitamos, es nuestra única regla de fe y práctica. Nosotros creemos solamente lo que la Biblia dice, no necesitamos los concilios, no necesitamos al Papa, no necesitamos a los cardenales, nosotros vamos a ir directamente a las Escrituras y podemos entender las Escrituras.
Y lo que nosotros creemos tiene que basarse en la Escritura. Pero, ¿qué idea le comunicamos a los miembros de nuestra iglesia en cuanto a esto? Bueno, la Biblia es muy complicada para ti. Entonces, mejor, mira, Wayne Grudem tiene un libro chiquito de 20 doctrinas esenciales que todo cristiano necesita saber. Ok, mejor lee lo que tiene Grudem. Y luego si avanza un poquito más, bueno, Grudem tiene la segunda versión, ¿verdad? La medianita. Y luego si avanza un poquito más todavía, bueno, ahí le damos el tomo completo. Y ahora pues sí está empezando a comprender la Biblia y puede ser que nunca leyó la Biblia en todo ese tiempo. Bueno, ¿sabe lo que dice Grudem? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Y nosotros usamos Grudem también, entonces no estoy peleado con Grudem, pero sí estoy peleado con la noción de que nosotros podemos estudiar acerca de la Biblia sin nunca estudiar la Biblia. Tenemos que desterrar ese concepto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Biblia es el único libro que es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana. Si tú quieres caminar con Dios, ¿qué es lo que necesitas? La Biblia. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en las Escrituras. Y la Escritura es suficiente y no queremos transmitir la idea de que la Biblia no es suficiente. Abogamos también por la claridad de las Escrituras. Es una de nuestras doctrinas que estudiamos en la bibliología, en las clases de teología sistemática. Que la Biblia es clara. Excepto para la hermanita Mari de mi iglesia, ¿verdad? Y es que para ella no sé. Pero el versículo que leímos hace un momento en el Salmo 19:7 dice que las Escrituras hacen sabio al inteligente, ¿verdad? No, hacen sabio al sencillo también. Está para todas las personas, no solamente para los que tienen una licenciatura en teología, no es solamente para los que son pastores, no solamente para los maestros de escuela dominical, es para cada uno de nosotros. Cada hijo de Dios necesita las Escrituras. Sí, necesitamos discernimiento espiritual para entender las Escrituras, pero eso no es problema porque cada hijo de Dios también tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él, que hace su obra de iluminación en nosotros, para que podamos entender la palabra de Dios. Es interesante lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Parece interesante que el apóstol Juan les está escribiendo una carta para enseñarlos y a la misma vez está diciendo, pero no tienes necesidad de que nadie te enseñe. ¿Por qué? Porque tienes la unción dentro de ti. Y entonces la combinación de las Escrituras con la iluminación del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo en la vida del creyente, incluyendo el creyente ordinario, le puede llevar a conocer la verdad. Aun si no tiene la teología sistemática de MacArthur ahí en su casa y la está leyendo. ¿Por qué? Porque las Escrituras son suficientes, claras, con la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y otra vez agradecemos a Dios por los grandes teólogos, por los pastores que han escrito libros, por las editoriales que están generando buen contenido para nuestras iglesias y como digo, las usamos en nuestra iglesia también. Pero necesitamos estudiar la palabra de Dios en nuestras iglesias. Necesitamos animar a los hermanos de nuestras iglesias a conocer y estudiar la palabra de Dios. Ahora, creo que la mayoría de nosotros diríamos,
perfectamente, amén, a todo lo que acabo de mencionar. Sí, necesitamos la Biblia, amén, gracias hermano, yo creo en la suficiencia, claridad, iluminación del Espíritu Santo, sola Escritura, ¿verdad? Acabamos de pasar el aniversario de la Reforma y hablamos de las 5 solas de la Reforma, amén hermano, pero mi pregunta es, ¿quién lee su Biblia? En nuestras iglesias, ¿quién lee su Biblia? En una encuesta que hizo Lifeway, de hecho, hace unos años, encontraron que el 90% de los que respondieron, y era una encuesta en 2.900 iglesias en Estados Unidos, el 90% decían que deseaban agradar y honrar a Cristo en todo lo que hacían, pero solamente el 19% de ellos leían su Biblia diariamente. El 19%, 1 de cada 5 de estas personas. Supuestamente 9 de cada 10 quiere agradar a Dios con su vida. 19%. Otra encuesta similar, esta encuesta de Lifeway fue en el 2012, otra que salió en el 2015, encuentra que el 82% de creyentes solo leen su Biblia el día domingo en la iglesia. Más o menos el mismo porcentaje, 19, este nos dice 18. El 18% de cristianos leen su Biblia fuera del culto dominical. Y luego nos preguntamos por qué no podemos crecer en santificación genuina y real en nuestra vida. Luego nos preguntamos por qué podemos tener una iglesia de 142,000 personas y no haber transformado nuestra ciudad. ¿Qué porcentaje están leyendo esa palabra viva de Dios? Esta misma encuesta encontró que solamente el 30% de creyentes leerían la Biblia entera en el transcurso de sus vidas. A mí se me hace incluso que eso es un porcentaje alto. Yo sospecharía que ese número en realidad es mucho más bajo. Leo estas estadísticas y digo, bueno hermano, ¿quién sabe cómo eran esas iglesias? ¿Verdad? 2.900 iglesias. ¿Quién sabe? Bueno, hace unos años hice una encuesta en nuestra iglesia. Y pues tristemente tengo que decirles que los resultados sí eran mejores que estos, pero no por mucho. Entonces no podemos apuntar el dedo y decir, bueno, así es allá afuera, en esas iglesias. Es así en nuestras iglesias también. No leemos la palabra de Dios, y cuando no leemos la palabra de Dios, entonces nos estamos perdiendo todos los beneficios de la palabra de Dios. Ahora, si tú le preguntas a la persona ordinaria, ¿por qué no lee su Biblia? ¿Cuál es la primera excusa que te da? No tengo tiempo. Okay. Ahora, todos sabemos que esa es una excusa que no es una realidad. Porque tiempo para ver videos de gatitos en Facebook o en Instagram sí tenemos, ¿verdad? Ahora, si te pones a hablar con personas de una manera un poquito más seria, casi siempre lo que te van a decir, las personas que sí tienen cierto interés en las cosas de Dios, no es que, mira, no tengo ganas, o tampoco es que no tengo tiempo, sino la respuesta por lo menos que más me han dado a mí es la siguiente: no la entiendo. Leo la Biblia y no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Te lo han dicho a ti? Díganme que sí, por favor, que si no me voy a sentir mal, ¿verdad? Ok, creo que esa es una realidad para muchos de nosotros, pero cuando nosotros encontramos lo que nos dicen las Escrituras, lo que encontramos es que la transformación comienza con la comprensión de las verdades de la palabra de Dios. Ahora hay mucho debate en este aspecto de dónde comienza nuestra santificación y bueno, comienza principalmente en el corazón, en lo que amamos, o algunos dicen no, comienza con lo que tú haces, tienes que empezar a actuar primeramente, pero creo que lo que nosotros encontramos en las Escrituras es que la transformación inicia con el entendimiento, con la comprensión de las verdades de la palabra de Dios, y quisiera demostrar esto, y tengo bastantes versículos
versículos aquí, no sé si leeremos todos los versículos, pero algunos de los versículos que demuestran esto son las oraciones del apóstol Pablo o del apóstol Pedro cuando escriben sus epístolas. ¿Y qué es lo que piden? Bueno, Pedro pide en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo en Colosenses 1, 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, antes de que nosotros podemos andar como es digno del Señor, antes de que nosotros podemos agradar al Señor, antes de que podamos llevar fruto en toda buena obra, ¿qué es lo que necesitamos? Tener ese conocimiento, tener esa sabiduría e inteligencia espiritual. Más adelante Pablo describe la lucha que él tenía por las iglesias para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vemos esto también en las dos oraciones que el apóstol Pablo ora en la epístola a los Efesios. En el capítulo 1, al final del capítulo 1, ora a Dios y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿y qué es lo que pide? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez, noten el énfasis en la comprensión, en el entendimiento. En Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, ora para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, no solamente los pastores, no solamente los maestros de escuela dominical, sino con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, sin duda, ese conocimiento es más que el conocimiento intelectual solamente, pero no puede ser menos que el conocimiento intelectual. Tiene que involucrar también el conocimiento intelectual, la comprensión de las verdades de la palabra de Dios. Lo podemos ver también en Efesios cuando Pablo describe el problema de los gentiles y va a mencionar varios problemas que tienen los gentiles, pero entre esos problemas va a destacar una y otra vez el problema que ellos tienen en su mente, en su comprensión, en su entendimiento. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vemos la importancia del entendimiento cuando llegamos a ese gran debate acerca del don de lenguas en 1 Corintios capítulo 14. Y Pablo va a dar la prioridad a la profecía sobre lenguas. ¿Y por qué va a priorizar la profecía por encima del don de lenguas? Precisamente por este asunto del entendimiento, de la comprensión. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 3, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende.
aunque por el Espíritu hable de misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que tú no puedes edificar, tú no puedes exhortar, tú no puedes consolar a alguien a menos que entienda. Que entienda. ¿Ven la prioridad de la comprensión, del entendimiento? En 1 Corintios 14, versículo 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En los versículos 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto es lo que el apóstol Pablo está enfatizando. Y hermanos, yo me temo que para muchos hermanos de nuestra iglesia, la palabra de Dios es como esas 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, llegan a la palabra de Dios y, hermano, es que no entiendo nada. Y entonces no pueden ser edificados, no pueden crecer en santificación, no pueden avanzar en su discipulado personal con Jesucristo porque no entienden nada, no comprenden la palabra de Dios. Y lo que estamos enfatizando entonces es que sin entendimiento no hay edificación. Otra manera de decirlo es que el conocimiento es el comienzo del crecimiento. Entonces, después de hacer esa encuesta en nuestra iglesia hace unos años y de predicar un sermón que inicié con las palabras así: tú no lees tu Biblia. Así fue el comienzo. Así me estaban mirando. Pero el día de hoy todavía algunos hermanos recuerdan ese mensaje. Pero era una carga para nosotros saber que los hermanos de nuestra iglesia no leen su Biblia. Y muchos de ellos nos decían: es que no entiendo la Biblia cuando la leo. Entonces, ahí en nuestra iglesia dijimos: tenemos que tomar cartas en el asunto. Y empezamos a estudiar la Biblia nosotros como iglesia. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, empezamos primeramente en nuestro culto de entre semana, lo teníamos el jueves, y llevaba una pequeña hoja y tenía algunas preguntas. Era un sistema inductivo con observación del pasaje, interpretación del pasaje y aplicación del pasaje. Ese proceso tan simple que muchos de nosotros conocemos y que podemos encontrar en muchos materiales diferentes. Lo estábamos haciendo entre semana. Luego, unos años después, empezamos a hacerlo los domingos. Empezamos con Efesios. Cada semana asignábamos un pasaje de Efesios y dábamos a los hermanos una hoja de estudios con una serie de preguntas. Y eran las mismas preguntas todas las semanas. No eran preguntas específicas para cada pasaje. Eran una serie de preguntas, digamos, de stock, ¿verdad? De base. Los hermanos estudiaban ese pasaje con esas preguntas entre semana y llegaban el domingo, y el domingo en nuestra hora como de escuela dominical nosotros comentábamos de manera interactiva lo que se había estudiado. Y era: bueno, tenemos esta pregunta, hermanos, ¿qué anotaron? ¿Qué encontraron? ¿Cómo contestaron? Y era de esa manera que estudiábamos el pasaje juntos. Y luego el siguiente domingo yo predicaba el pasaje que ellos ya habían estudiado. Y era impresionante porque ahora no era solamente el pastor diciéndonos qué es lo que dice la Biblia, sino ahora entiendo lo que dice el pasaje, y cuando el predicador predica ese pasaje y dice: esto es lo que significa, yo puedo decir: tiene razón, eso es lo que estudiamos, eso es lo que nosotros encontramos. Bueno, terminamos el estudio de Efesios y vimos la necesidad de tocar otros temas en el segundo culto, de estudiar otros materiales, y entonces lo dejamos de hacer en el segundo culto, pero en nuestra familia empezamos a estudiar de la misma forma
la Biblia con nuestros hijos. En ese tiempo creo que Aarón tendría unos 13 o 14 años, mi hijo menor tendría unos 9 o 10 años. Y empezamos a hacer unos estudios bíblicos ahí en la casa de esa forma. Y así llevamos el devocional personal. Y aquí tengo 2 de los libritos que hicimos. Nosotros, uno es Santiago, lo estamos haciendo en inglés, ¿verdad? Estudiamos Santiago juntos, estudiamos Primera de Pedro juntos, aquí estudiamos Ruth juntos, y aquí atrás luego le pusimos Jonás, estudiamos el libro de Jonás, y eso lo estábamos haciendo en la casa con nuestros hijos. Estos que fueron algunos de los primeros, pues muy simples, ¿verdad? No eran muy complicados, el pasaje de un lado, unas 6, 7, 8 preguntas quizás de este otro lado, y así estábamos estudiando en familia. Y después de unos años salió un buen recurso llamado Mujer de la Palabra de Jen Wilken, que en esencia enseña un proceso inductivo de estudiar la palabra de Dios, algo muy parecido a lo que nosotros estábamos haciendo. Y entonces las hermanas de nuestra iglesia leyeron ese libro y empezaron a hacer sus propios estudios, y estudiaron Filipenses, luego Primera de Pedro, luego el libro de Habacuc, y lo estaban disfrutando tanto que los hermanos de nuestra iglesia dijeron: oye, ¿y por qué ellas y nosotros no? Nosotros también queremos eso. Entonces, en el segundo culto empezamos a hacer un estudio parecido a lo que habíamos estado haciendo años atrás y que las mujeres estaban haciendo. Y voy a pedir a Beto y no sé quién más, si alguien más, hermano Pepe, van a estar repartiendo un libro por mesa. Y por favor, hermanos, estos no son para regalar, ¿ok? De hecho, algunos de ustedes van a tener nuestros libros, ¿ok? Nuestros libros. Ahí van a ver algunos que tienen mi nombre y tienen mis respuestas. No lean la parte que dice aplicación, ¿verdad? Porque, bueno, ahí hay secretos quizás. Algunos van a tener los libros de mi hijo David, que cuando empezamos esto hace unos 2 años tenía 13 años, ¿ok? Entonces, esto está disponible, es accesible para muchas personas. Pero quiero que simplemente vean lo que nosotros hemos hecho. Y por supuesto que esto no es perfecto, de hecho no es así como algo grandioso que nosotros hemos diseñado, hemos tomado un poquito de acá, un poquito de allá para desarrollar este proceso. Entonces ahí en cada mesa pueden ver estos libritos. La mecánica es simple, de un lado de la hoja está el pasaje y del otro lado de la hoja hay una serie de preguntas, y así es, ¿verdad? Y entonces puedes marcar con colores, puedes subrayar, puedes ponerle flechitas, puedes ponerle cualquier cosa que tú quieras, ahí lo puedes anotar. Y entonces empezamos a estudiar esto en nuestra iglesia, y ahora llevamos Gálatas, Salmos, los capítulos, los Salmos 73 al 89, que es el tercer libro de los Salmos, y también estamos ahora en Lucas. Dividimos Lucas en 2 porciones, del capítulo 1 hasta el capítulo 9, y luego de la última parte del 9 hasta el final, y es ahí donde nos encontramos en este momento. Ahora, ustedes pueden ir viendo esas libretas si quieren. Ahora, ¿por qué nosotros adoptamos esta práctica? Bueno, primeramente porque deseamos obedecer la instrucción de Dios de que debemos de ser personas de la palabra, que estudiamos la palabra, que conocemos la palabra, que meditamos en la palabra. Segundo, porque deseamos aprender a estudiar la Biblia. De verdad, hermanos, era una carga muy grande para mí, para nosotros, pensar que hay hermanos en nuestra iglesia que no saben leer su Biblia, que no saben abrir las páginas de las Escrituras, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es más preciosa que el oro, más dulce que la miel, y que no sepan entenderla, y que se pierdan todos esos beneficios. Y entonces queremos aprender como iglesia a estudiar la palabra de Dios. Y entonces por eso iniciamos este proceso. También porque deseamos experimentar
ese poder transformador que solamente la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Ahora, algunos comentarios adicionales acerca de cómo lo hacemos. Nosotros, en nuestro caso, usamos la mecánica de los grupos pequeños. Fue una bendición porque unos 6 meses antes de que iniciara la pandemia, habíamos cambiado la modalidad de entre semana del culto en la iglesia a los grupos pequeños y estábamos haciendo otro tipo de estudio. Pero cuando inició la pandemia, justo habíamos iniciado con Gálatas. Literalmente, la semana antes de que todo se cerró en marzo, habíamos estudiado, hecho el primer estudio de Gálatas. Y entonces, aunque no nos podíamos reunir en la iglesia, los grupos pequeños podían estar estudiando Gálatas, estudiando juntos, de una manera muy, muy íntima. Y entonces empezamos a estudiar el libro de Gálatas. Ustedes ven la libreta, ven cómo es que lo hacemos. Y la idea es que cada persona estudie el pasaje antes de venir. Llegamos y entonces, por supuesto, primero tenemos que cenar, ¿verdad? Lo primero, algo de comidita. Ahí nosotros nos reunimos, nuestro grupo pequeño se reúne a las 7:30, cenamos media hora y a las 8 comenzamos nuestro estudio y el estudio normalmente dura hasta las 9:30. Entonces más o menos termina siendo 1 hora y media de estudio y no se hace largo, de hecho se hace corto muchas veces. Al final queremos todavía seguirle, pero intentamos poner cierto límite para justamente que no se vuelva pesado. Ahora, durante ese tiempo no hay alguien que da la enseñanza. No es como que alguien toma el libro y dice, bueno, hoy me toca a mí enseñar. Entonces, bueno, la respuesta a la primera pregunta es tal. Es muy interactivo. Bueno, hermanos, ¿qué pusieron? ¿Verdad? A veces las respuestas, pues, dejan un poquito que desear, ¿verdad? Pero cada vez más vemos que los hermanos entienden cómo estudiar la palabra de Dios. Y hermanos, ha sido increíble ver lo que nosotros como iglesia hemos experimentado durante este tiempo de pandemia. O sea, a pesar de que a veces no nos hemos podido congregar, no hemos visto que hermanos de nuestra iglesia se extravíen. No hemos visto que las ofrendas disminuyan. ¿Y por qué? Porque los hermanos han estado creciendo espiritualmente y conforme han ido creciendo espiritualmente, de hecho la iglesia también ha ido creciendo hasta numéricamente durante este tiempo. Ha sido increíble ver la transformación espiritual que trae la palabra de Dios. Y a veces algunas personas dicen, pero hermanos, hay que ser más prácticos, ¿verdad? Es que los matrimonios están teniendo problemas. Okay, hay que enseñar sobre el matrimonio. Nosotros enseñamos sobre el matrimonio. De hecho, estamos en una serie ahora mismo que se llama La familia cristocéntrica en nuestra iglesia. Pero hemos visto a algunas familias en nuestra iglesia que les hemos aconsejado por años. Les hemos dado libros que leer por años. Les hemos enseñado acerca del matrimonio por años. Y han seguido con sus conflictos y con sus pleitos. E incluso muchas veces hemos comentado, bueno, no sabemos cuánto va a durar ese matrimonio. Y hemos visto cómo matrimonios han sido transformados. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, estudiando los salmos. ¿Los salmos? ¿Qué tiene eso que ver con el matrimonio? Bueno, en los salmos nosotros encontramos que hay mucha emoción, pero debajo de esa emoción hay un fundamento de verdad teológica que nos enseña a manejar con nuestras emociones. Y hemos visto cómo hombres de nuestra iglesia han aprendido a manejar con sus emociones estudiando los salmos y cómo ha transformado su vida matrimonial. Hombres. Hemos visto como familias que eran muy inconstantes en su asistencia a la iglesia han empezado a ser mucho más fieles a la iglesia. Hemos visto como personas que al principio llegaban al grupo pequeño y no habían hecho su estudio. Era obvio. Y nunca hacían su estudio.
Y después de unos meses, pues habían puesto 2 o 3 preguntitas o respuestas, ¿verdad? Y como que iban así como que con miedo. Pues, pastor, yo puse esto. Y a veces no eran muy correctas las respuestas, pero iban avanzando. Y ahora participan y hacen su estudio y vienen preparados. Y ha sido algo hermoso ver esa mayor habilidad en el estudio y la comprensión de la palabra de Dios. Es increíble a veces ver a los hermanos diciendo, pues es que yo consulté en cierto comentario, cierta Biblia de estudio. ¡Qué hermoso! Hermanos normales, ¿verdad? Corrientes de la iglesia, no los maestros de escuela dominical, no los diáconos, hermanos ordinarios de la iglesia. Hasta a veces diciendo, bueno, es que yo leí eso en cierto comentario, pero la verdad no me pareció, porque el contexto del pasaje dice tal. O sea, ya argumentando a otro nivel. Realmente ha sido emocionante ver el deseo de estudiar la palabra de Dios. Una familia, llegamos al tiempo de verano y dijimos, bueno, vamos a tomar un mes de descanso. Y dijeron, hermano, no podemos tomar un mes de descanso. Y dijimos, bueno, es que a veces vale la pena hacer algo un poquito diferente. No, nosotros tenemos que seguir estudiando. Y entonces hicieron su propio estudio del libro de Esdras, tomando las mismas hojas de estudio, porque querían estudiar la palabra de Dios. Hace 15 días estábamos preparándonos para iniciar el estudio y de la nada uno de los hermanos dijo, hermano, otras iglesias necesitan esto. Realmente lo necesitan. Y entre los hermanos empezaron a comentar la bendición que el estudio había sido para ellos. Dijeron cosas como, es que crecemos juntos estudiando. Una persona comentó, es que en otros lugares solo vas y te sientas. Otra persona dijo, es que vas para que el pastor te diga el significado y ya. Pero ahora nosotros estamos estudiando la palabra. Y es más, esto fue lo que alguien dijo, es más impactante y transformador estudiar la Biblia así. Y alguien más comentaba cómo con algunos familiares que estaban visitando, familiares que llevaban toda la vida en la iglesia, y dijeron, mira, tenemos el grupo pequeño, ¿quieren hacerlo con nosotros? Y se pusieron a hacer el estudio con ellos y se dieron cuenta que aunque llevaban toda la vida en la iglesia, no sabían contestar algunas de las preguntas más básicas. Toda la vida en la iglesia. Y no entendían la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que luego hicimos? Bueno, a raíz de todo lo que Dios estaba haciendo entre nosotros, dijimos, bueno, esto hay que compartirlo. Entonces, quisiera compartir con ustedes un nuevo recurso que a partir de las 2:30 de esta mañana está disponible para ustedes. Quisiera mostrárselo. Cómo estudiar la Biblia.org. ¿Y qué van a encontrar aquí? Bueno, es todavía bastante simple. Tenemos aquí un video. Quisiera ponerles el video. ¿Sientes hambre de algo duradero que sacie tu necesidad espiritual? Jesús te ofrece la solución. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El estudio detenido y la meditación profunda de la palabra de Dios nutre nuestras almas con el pan que verdaderamente satisface. En Cómo estudiar la Biblia te ofrecemos un método simple y comprobado de estudio bíblico inductivo que te ayudará a entender las verdades de la Biblia. Siguiendo los pasos de observación, interpretación y aplicación, verás que el estudio de la Biblia es accesible y atractivo para ti, tu familia y tu iglesia. Conocerás la palabra, crecerás espiritualmente y compartirás con otras personas. Acércate a la asombrosa palabra de Dios orando con el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y confía que el estudio de la palabra de Dios nunca volverá vacío.
¿Qué vas a encontrar en la página de internet? Bueno, como dije, es algo muy simple, especialmente interesante. Creo que van a encontrar las herramientas. Y esto es lo que nosotros queremos poner a su disposición. Y son esas libretas para que ustedes puedan usar esto en su iglesia. Entonces tienen ahí los Salmos del 73 al 89, el libro de Ruth, Lucas del 1 al 9, tenemos la epístola a los Gálatas, a los Filipenses, pronto estará también Efesios, probablemente Habacuc, hay otros que están próximamente por caer aquí en la página de internet. Esto es completamente gratuito, no tiene ningún costo, es simplemente para que ustedes lo puedan usar. También van a encontrar aquí, si quieren estudiar otro libro que nosotros no hemos preparado todavía, ustedes pueden descargar las hojas de estudio donde vienen las preguntas, y luego tú haces las divisiones y tú haces tu propia libreta, y entonces puedes estudiar ese libro. Entonces tenemos hasta ahora preguntas o una hoja de estudio para la narrativa del Antiguo Testamento, los Salmos, los Evangelios, las epístolas, y luego tenemos también una hoja de estudio para niños. Creo que lo tengo abierto aquí. Es un poquito más simple, algunas de las mismas preguntas, pero si tú tienes hijos que son un poquito más pequeños y que todavía sientes que no tienen la madurez como para contestar todas esas preguntas, esto te puede servir a ti para tu devocional familiar. Nosotros lo hemos hecho, como dije, nuestro devocional familiar lo hemos hecho, lo intercalamos también con otros materiales, ¿verdad? Otros libros, a veces para los niños. Pero aquí hay un recurso más que ustedes pueden usar en su propia iglesia, algo que les puede servir. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, que más adelante nosotros podamos poner más cosas, más videos instructivos sobre cómo hacer este estudio, qué es lo que significa el contexto histórico, etc. También hay una página de recursos recomendados, algunas cosas que pueden ver aquí, el libro de Mujer de la Palabra que mencionábamos, como la lectura eficaz de la Biblia, hay algunos videos, y todo esto irá creciendo, Dios mediante, en las próximas semanas y los próximos meses, ¿verdad? Entonces, es simplemente una herramienta que queremos que ustedes conozcan. Quisiera terminar con algunos comentarios acerca de lo que estamos viendo aquí sobre la página. Algunos comentarios y consejos. Bueno, todo esto está en desarrollo y no es perfecto. Y esto, o sea, quizás nosotros lo estamos subiendo, pero no es algo que nosotros hemos desarrollado. Como dije, esto de observación, interpretación, aplicación es ya muy, muy conocido, muy probado de muchas maneras. Esto entonces lo tenemos aquí. Nosotros sí lo estamos poniendo en práctica en nuestra iglesia, lo hemos refinado. Hemos hecho preguntas, nos hemos dado cuenta, esa no es una pregunta muy acertada. Entonces lo hemos cambiado, lo hemos mejorado. A veces hemos visto unas divisiones que hicimos estudiando Lucas o Gálatas, ay no, así no era. Y entonces ustedes van a recibir una versión un poquito mejorada de lo que nosotros hemos hecho. Van a recibir el beneficio de que nosotros hayamos tenido que sufrir un poquito con esto. Pero aquí algunos consejos. Si van a practicar esto, primeramente quiero recomendarles y enfatizarles que el estudio sea interactivo, que no sea simplemente una enseñanza más, alguien más dando otra enseñanza. Para ser de beneficio, las personas tienen que participar, y si ellos saben que voy a llegar y me van a dar las respuestas, pues entonces no van a hacer el estudio. Entonces no quieres desanimar esa participación y este estudio. También, ¿cómo puedes usar este material? De muchas maneras. Sirve para el discipulado personal. Si tú quieres estudiar tú solo, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo en grupo, si quieres hacerlo con una persona más,
lo puedes hacer así. Si quieres hacerlo a nivel de escuela dominical o grupo pequeño, si quieres hacerlo en tu familia, o sea, hay muchas maneras, es completamente adaptable a lo que tú necesites. También, cuando estás en un grupo y alguien da una respuesta incorrecta, ¿qué haces? Bueno, yo digo, depende de la respuesta, porque hay respuestas que son herejía, ¿verdad? Y si es herejía, pues sí necesitas corregir a la persona, ¿verdad? De manera muy amable, con mucho tacto, pero necesitas corregir la respuesta hereje. Pero hay otras respuestas que no necesariamente son las mejores, ¿verdad? El hermano no comprendió realmente cuál fue la enseñanza principal del pasaje. No tienes que decirle, hermano, no, así no es. No, pues anímalo, ¿verdad? Gracias, hermano. Y luego los demás van dando una mejor enseñanza principal y el hermano va a estar ahí, es muy diferente a la respuesta que yo puse. Parece que no le atiné, ¿verdad? Y entonces la siguiente semana, en los siguientes meses, va a ir esforzándose más. Entonces estás animando a esa persona a ir creciendo y todos juntos están creciendo en estos aspectos. También es muy importante animar a los hermanos a estudiar el pasaje antes de consultar con otros recursos. Nosotros, de hecho, ni les animamos a consultar otros recursos, pero lo hacen. Y entonces, cuando lo hacen, les animamos a que primero hagan su propio estudio del pasaje y que luego vayan a consultar esos otros recursos, comentarios, Biblias de estudio, etc. Y luego, lo último que te diría es simplemente disfruta de ver cómo la palabra de Dios transforma a las personas. Es increíble, es hermoso verlo. Y no nos debe de sorprender, porque Dios dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y hermanos, tenemos muchos recursos a nuestra disposición, pero solamente tenemos un recurso, que es inspirar, que es inerrante, un recurso que es vivo y eficaz, y es la palabra de Dios. Entonces, usa los demás recursos, sí, pero usa sobre todo la palabra de Dios en el desarrollo de santificación y en el discipulado, sea personal o grupal, que tú puedas tener ahí en tu iglesia. Entonces, gracias por escuchar, hermanos. Ahí están esos recursos. Si les sirven de algo, pues ahí están para que puedan ustedes descargar. Y vamos a orar y creo que luego tenemos preguntas y respuestas, creo. Ok, muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es hermosa, Padre. Y todos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje como pastores, también como iglesias y como creyentes, intentando comprender tu palabra, compartir tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestras iglesias a no menospreciar la herramienta más poderosa de discipulado, que es tu palabra. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. La conferencia El Discipulado en la Iglesia fue presentada por Pasión por su Palabra, 9 Marcas, Lifeway, Universidad Cristiana de las Américas y Ministerios Genezaret. Esperamos este tiempo haya sido de bendición para todos.